Los tribunales deberán tramitar y resolverlo. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lic. Una de las Tiene apagado su micrófono, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, doctor. Licenciado, tiene silenciado su micrófono. Que por razones metodológicas, buenas noches a todos, buenas noches, buen día, miércoles. Vamos a principiar diciendo que vamos a tener clase con ustedes prácticamente hasta ¿Cuándo empieza? ¿Ya les confirmaron el calendario? ¿Cuándo empiezan exámenes? Solo el que usted nos envió a través de Milton, licenciado, ese es el que tenemos. Pero no han confirmado en la coordinación, no han sacado los... No, licenciado, todavía no. Sí, es que a mí me lo mandaron, pero yo entiendo que puede ser modificado a nivel de la decanatura. O sea, este es el proyecto que presentamos los profesores, pero puede ser modificado por la decanatura. Pero siempre es bueno que si ustedes se enteran de algo que ya sea oficial, antes que yo, pues me lo hagan saber para hacer los ajustes necesarios. Ahorita yo tengo que, digamos, sí, Cristina. Buenas noches, licenciado. Supuestamente un compañero me había dicho que un licenciado les había, de su clase de la sección C, de la sección A, perdón, les dijo que el 21 eran los parciales y él me compartió un calendario, pero que ahorita pues usted compartió otro, entonces sí, no sabría decir cuál sería el oficial, pero sí hay dos circulando. Pero mire, 21 no creo, porque 21 es día después de la segunda vuelta. Y supuestamente entonces, habían dicho que no iba a modificar, bueno, a ellos les dijeron de que no, eso no afectaba el calendario de parciales. pues mire, yo por eso le digo, porque la vez pasada, el día que pasó a la segunda vuelta, no hubo actividad. Y como eso implica no solo nosotros, sino que implica la gente que está monitoreando y controlando los servidores, no sé qué tan, digamos, viable sea hacerlos trabajar cuando ya hay un feriado oficial, pues. Sí, como le digo, pues la verdad no sabría decirle, pero sí hay dos calendarios, el que usted envió y uno anterior que ya habían mandado. Sí, el anterior no creo yo que sea el más cierto por estas cosas que yo le estoy comentando. Y aquí ustedes empiezan el 22, según este calendario. O sea, yo creo que el cambio por 21-22 es precisamente por ser
el 21 ese día suelto por la segunda vuelta. Pero estarían en 22, 24 y laboral lo tienen el 28, civil lo tienen el 30 y penal el 1. Entonces, todos los digamos, exámenes se van a hacer para los de la noche a las 7 de la noche. Y por eso yo les hablaba de que el día 28 que es lunes, íbamos a hacer nuestro laboratorio ya con todo lo más avanzado para hacerlo más al día, y yo a las 5 les estaría subiendo el laboratorio y a las 5:30 pues ingresaría yo aquí a la página de presencial para resolverlo. Yo, consciente de que a las 7 tienen que tener ustedes su examen de la clase que tengan, pero sí me gustaría mucho hacer ese laboratorio para que todos estemos claros cuál es el tipo de pregunta, para que clarifiquen algunas dudas que solo en el examen, en el laboratorio se puede hacer. Y como les digo, ya teniendo digamos, la cantidad de contenido que se hace necesario. A ver, Pamela Gómez. Licenciado, perdone, entonces ya no se va a efectuar el laboratorio el día 23 como le había dicho a Milton, sino que el día 28. Es que yo pensé, pero realmente mejor el 28, porque el 28 ya hemos visto otras cosas para que ustedes, digamos, tengan la mayor cantidad de contenido posible. Gracias, licenciado. Bueno. Lic, buenas noches. ¿Sí? Perdone. ¿Sí? Este laboratorio que estamos hablando es para el día 28, ¿está comentando usted? No. Sí, para el día 28. Pero fíjese que pues aquí mandaron un calendario de exámenes parciales y justo ese día supuestamente tenemos derecho laboral. Sí, a las 7 de la noche. Ah, ok. Ya. Yo estoy hablando de aprovechar a las 5 de la tarde. Ustedes ingresan a su página de Classroom. Ahí va a estar asignado un laboratorio para cada uno. Es el mismo, pues, pero, o sea, cada uno va a poderlo tener, contestar ahí mismo, y a las 5:30 yo vengo e ingreso a la página y ya nos dedicamos a discutirlo y a resolverlo. Más que todo para que ustedes estén claros en las preguntas que se van a hacer. ¿Ya? Muy bien, licenciado, gracias. Es que tenía mal el audio de mi computadora, pero no había logrado entender. Gracias. Bueno.
Vamos a ver hoy vamos a ver permítame. Les decía que como el proceso penal es una cuestión que no sé si ya miran ahí las diapositivas. Sí, licenciado. El orden que hemos llevado, que no es realmente el orden del programa, pero hemos hablado de las generalidades del proceso penal, hemos hablado de todo el conjunto de garantías que se tienen que ir aplicando y conociendo dentro de nuestro proceso penal acusatorio. Y ya vimos, digamos, hoy vamos a hablar así muy brevemente de los sistemas procesales, que ya habíamos hablado algo, pero para terminarlo. A lo largo de la historia, yo sé que a muchos no les gusta la historia, pero es importante conocerla, porque en base a ella vamos aprendiendo y vamos, digamos, mejorando. Esa es la intención, no repetir los mismos errores. Al principio de la humanidad, y estamos hablando de comunidades pequeñas, pueblos, ahí teníamos el sistema acusatorio puro. Este sistema acusatorio puro, lógicamente, era un combate entre la víctima y el agresor o victimario. Inclusive sometían las disputas al consejo de ancianos, al consejo de gente mayor. Dependiendo de la comunidad, podría ser un solo líder como Salomón. Y ustedes saben que, pues, qué calidad de sentencias. El caso célebre cuando dos madres se disputaban quién era la madre del niño, y Salomón dijo, bueno, como no se puede saber, porque ellas cada una trae sus testigos, pártanlo y le dan la mitad a cada uno. Lógicamente la madre, sabiendo que era su hijo, retiró la demanda, retiró el pedido, porque lógicamente, y ahí fue que Salomón dijo, no, el hijo es de ella, porque la otra ni se inmutó, no importaba perder al niño, porque lógicamente no era ella. En cambio la madre sí, con lágrimas renunció al derecho. Ese es un sistema de justicia que se aplica a la experiencia, se aplica la regla de la lógica común, se aplica
digamos, la experiencia de la vida. En los procesos acusatorios puros, que realmente eran verdaderos combates, muchas veces peleaban la víctima y el victimario, y el que ganaba se supone que era el favorecido por los dioses. Ahí lo malo que tenía este sistema acusatorio puro es que estaba muy favorecido por los dioses, es decir, había mucha influencia de las divinidades, a tal punto que se decía que si una persona metía la mano al fuego para jurar que no había cometido un hecho y no se quemaba, pues estaba ejerciendo la verdad. Eran las famosas sordalías. Y entonces este sistema era un sistema adversarial porque había confrontación. Tenía un juzgado de gente mayor, de la gente del pueblo, o a veces del pueblo entero, si el número lo permitía. La prueba era apreciada por la experiencia, por la lógica, porque acuérdense ya que ya estábamos hablando en esa época de principios de lógica, y estos pueblos, en especial el germánico, cuando empezó a decaer el gobierno romano, todavía permanecieron los sistemas acusatorios un buen tiempo, porque no estamos hablando aquí de que un sistema desaparece, porque se toman principios de ambos. En la Edad Media, y por influencia del Imperio Romano, se da el famoso sistema inquisitivo puro. Ese sistema inquisitivo puro se le ha atribuido mucho a la Santa Inquisición, pero la Santa Inquisición realmente coexistió con los juzgados civiles y penales de la época de la Edad Media, pero partía de un principio fundamental. Esos eran gobiernos monárquicos, y al hablar de gobiernos monárquicos estamos hablando de que la misma persona se atribuía todas las funciones del Estado. ¿Quién legislaba? El rey. ¿Quién ejecutaba? Administraba la cosa pública, el rey. ¿Y quién juzgaba también? El rey. Porque él era el electo por Dios. O sea, hubo un momento en que, al estilo de los emperadores romanos, la familia real era la familia designada por Dios, que ya estamos hablando de la época cristiana, para gobernar. Cuenta la historia que Luis XV o Luis XIV, no me acuerdo mucho ahorita, cuando le preguntaban qué era el Estado, decía: el Estado soy yo, porque se hace lo que yo diga, se establecen las leyes lo que yo quiera, y se establecen las sentencias lo que a mí me parece. O sea,
era una dictadura completa, no había división de poderes, pero como los jueces tenían que ir atendiendo los distintos lugares, él delegaba al que él consideraba que era capaz para representarlo como juez en un lugar. Entonces, pero como siempre, Luis XIV, sí, pero como siempre era el juez tenía la última palabra. Desde ahí viene el recurso de apelación. Fíjense pues cómo es de importante. El recurso de apelación que se usa inclusive hoy en día deriva de la Edad Media, por la facultad que tenía el rey de revisar todas las resoluciones que emitían sus delegados. Y de ahí viene que el sistema de juicio sea por escrito, y al ser por escrito resulta ser no contradictorio. Lo que los jueces juzgaban era más papeles que personas, y se iba a una apelación, el rey solo conocía los papeles, y por eso es que el proceso era escrito, secreto y no contradictorio. Además, todo proceso significaba confiscación, porque todos los gastos que se ocasionaban para la justicia los pagaba el procesado. Y si salía condenado, todos los bienes de él eran confiscados para el Estado. Ahí es donde se da otra cosa muy importante, se da la sustitución de la víctima. Ya no habían víctimas, sino que todos los delitos en base a la soberanía del Estado se cometían contra el Estado, y la víctima pasaba a ser un objeto de prueba. Pero quien se quedaba con las ganancias por los delitos cometidos, quien se convertía en la víctima, el secuestro de la víctima particular, lo hizo el rey. Inclusive creó delegados que hicieran la investigación, y también que era la actividad principal del juez. El juez en el sistema inquisitivo investigaba, controlaba e inclusive defendía, y ese mismo juez emitía la sentencia, y la emitía con un sistema de pruebas que es el sistema que conocemos nosotros de prueba legal o tasada. ¿Qué quiere decir este sistema de prueba? Primero, se basa en que si el imputado confiesa, la confesión del imputado es plena prueba. Tanto que se decía que la confesión del imputado era la prueba reina. Y había de dos clases, la lisa y llana y la calificada, donde él intentaba quitarse responsabilidad. Ese sistema también se configuraba con los documentos públicos. Todo documento de registro del Estado en relación a su persona hacía plena prueba, a menos que usted lo pudiera atacar de nulidad. Principio que hasta hoy
se mantiene. Por eso es que los documentos públicos y los documentos de los registros públicos hacen plena fe y juicio. Por ese sistema de plena prueba. Y también habían sistemas que decían, si 2 testigos declaran más o menos los mismos, el hecho está confirmado. Si hay testigos contradictorios, da lugar a duda. Y hay testigos que están sin la posibilidad de testificar. Eso lo vemos hoy en día en laboral con los trabajadores y lo vemos en civil con los parientes. Es decir, habían tachas para los testigos. Y con ese sistema que duró aquí en Guatemala hasta 1992, aunque se modificó en parte por la Constitución desde el 86, es que ese sistema después se modificó y se le agregaron cosas del acusatorio y entonces ya se llamaba sistema inquisitivo reformado, que es el que nos reguló aquí en Guatemala hasta bien entrado, como les digo, los años 92, 94. Y era el que tenía jueces de paz siempre, de primera instancia penal, y hasta en el 86 se dio la división de que se crearan jueces de paz, de instancia, y jueces de sentencia. Antes de eso, en Guatemala, el mismo juez que conocía todo el proceso era el que dictaba sentencia. El Ministerio Público era, como dice Alberto Binder, la quinta rueda del carro, porque realmente no sabía para nada. Cuando finalizaba el periodo de preparación, le pasaban al Ministerio Público para que se pronunciara si se abría o no se abría juicio, pero como no había intervenido en ninguna prueba, todo lo miraba el juez, que había aportado él mismo las pruebas. Y por eso es que era un sistema donde la concentración era fundamental. Y ya estábamos organizados con jueces de primera instancia, jueces de sentencia, salas de apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Inclusive se experimentó en la última Constitución del 65 una Corte de Constitucionalidad, pero casi no entró a conocer nada. Fue hasta la nueva Constitución cuando nosotros dimos un salto a intentar implementar un sistema acusatorio, y fue, como les dije ya, con el doctor Edmundo Vázquez Martínez y varios más, incluyendo Rodríguez Peralta, que se llevó a cabo ese cambio. Hubo que crear una reforma constitucional, hubo que hacer una serie de implementaciones para poder accionar y tener este nuevo sistema de justicia que ahora ya cuenta con el INASIF, que ya cuenta con una defensa pública más desarrollada, que ya tenemos policía más significada. En fin,
pero que todavía le falta lo fundamental, que es la jornada de trabajo del organismo judicial, que no favorece a una justicia dentro de los plazos que la Constitución asigna, que por cierto fueron plazos muy breves por toda la experiencia de terror que habíamos tenido en 30 años de conflicto armado. Entonces, esa es la historia de los sistemas. El puro acusatorio puro e inquisitivo puro ya no existe. Algunos principios de ellos se quedaron, y cuando había más principios inquisitivos que acusatorios, se hablaba del inquisitivo reformado, y en procesos como el nuestro, donde impera más el acusatorio que el inquisitivo, se llama acusatorio formal. Bueno, habíamos hablado ya también de los actos introductorios, desarrollaron un trabajo sobre eso. Vimos también que con los sujetos procesales cuáles eran los principales y cuáles eran los secundarios, hablando del proceso penal común o ordinario, que es el que donde se ventilan la mayoría de delitos, pero aparte vimos que habían 5 procesos especiales que tenían su propia regulación en el mismo Código Penal, y ahora un procedimiento nuevo que es la Ley de Aceptación de Cargos, que pueda meterse junto con el procedimiento especial, porque realmente salta varias partes, y que ahorita está siendo muy usado, sobre todo por delincuentes de cuello blanco. Bueno, esta historia les voy a dar un material por escrito para que lo tengan ahí, lo refuercen, pero es un resumen de los sistemas y para ver dónde está ubicado el nuestro. Bueno, vamos a ver las medidas de coerción. Las medidas de coerción son medidas que, como su nombre indica, afectan al imputado restringiéndole derechos, tanto de carácter personal como también pueden ser de carácter patrimonial. Entonces vamos a ir viendo. Entre las medidas de carácter personal que afectan directamente al procesado, tenemos esta, la del 254. Por favor, doña Telma, léame. O Pamela. Con gusto, licenciado. Artículo 254. Quien considere que puede estar sindicado en un procedimiento penal podrá presentarse ante el Ministerio Público pidiendo ser escuchado. Esta es una medida realmente novedosa, pero a veces se ha tomado con desconfianza.
porque se tiene la duda de que si yo mismo me presento pueda quedar de una vez procesado. Y por eso lo que más se recomienda es, si usted va a ir, es mejor que lleve consigo un abogado que lo patrocine. Digamos, hay un caso ahorita, digamos, el caso de la persona que estaba supuestamente involucrado en un delito de trata de órganos, y entonces ahí hay una investigación y ahorita están detenidos creo que 4 médicos. Pero si por ejemplo usted es el contador de esa empresa, y como sabemos que todo eso implica dinero, yo puedo presentarme a la fiscalía, a la agencia fiscal que lleva esa denuncia, para saber si hay alguna sospecha sobre mí y declarar, digamos, cuáles son mis funciones, cuál es mi quehacer en el hospital, y para ello yo puedo presentarme espontáneamente. Como yo sé que ya estas personas están siendo procesadas y de repente yo puedo salir afectado, me presento para que vea el Ministerio Público que yo no tengo nada que ver, y de una vez dejo una declaración y el compromiso de comparecer ante cualquier citación que me puedan, digamos, me puedan requerir. Doña Telma, por favor. Con gusto, licenciado. Artículo 255. Citación. Cuando fuere necesaria la presencia del sindicado, se dispondrá su citación o conducción. Ok. El Ministerio Público está investigando una denuncia. Entonces quiere oír al supuesto hechor, al victimario. Lo puede citar y en la citación le tiene que decir que va a ser porque están investigando una denuncia en su contra, por lo tanto puede llegar acompañado de un abogado, si él quiere, porque es un derecho, no es una obligación. Si esta persona, ante la citación que se le entregó, que fue debidamente recibida, no llega, entonces el Ministerio Público puede hacer lo que llegue obligatoriamente, y para eso se usa la conducción. La conducción es cuando el Ministerio Público le pide a una patrulla que vaya por una persona y la lleve. Esa es la diferencia. En la citación, a usted le llega la citación y usted va voluntariamente. En la conducción le dicen que usted tiene que llegar tal día, y que de no llegar lo van a conducir, o inclusive le pueden decretar la rebeldía por estar evadiendo las citaciones del fiscal, o hay veces que las citaciones se hacen ante el juez. ¿Sí, don Carlos Giovanni? Buenas noches, doctor. Disculpe, la conducción debe ser con orden de juez competente. Sí. La citación no. No, la conducción lo puede hacer
también lo puede ordenar el Ministerio Público. Pero en la calidad de que diga, si usted, ya lo aceptó una vez, si usted no vuelve a comparecer, vamos a pedir su conducción. Y entonces se va a una audiencia unilateral y pide la conducción de la persona. ¿Ya? Ok, gracias, doctor. América Noemí. Perdón, Lick, se me activó la manita. Bueno. Estas son, digamos, procedimientos más voluntarios, menos, o sea, leves a la digamos, a la condición personal. Cuando se dio un hecho, pero está por establecerse el autor, se puede ordenar la permanencia conjunta de las personas, es decir, que nadie salga hasta que no se establezca, digamos, quién pudo haber sido el hechor. En los allanamientos se da mucho esto. Cuando entran a un hogar, nadie puede salir de la casa. Porque, pues hasta que no sepan qué encontraron y no establezca a quién le pertenece o algo así, se tiene que hacer una permanencia conjunta. Dentro de esta situación, a veces también se pueden dar los cacheos en puestos de registro, que ahí prácticamente le están privando a usted su libertad y lo están registrando para ver si no lleva armas o drogas. Es otra forma de procedencia ley que después puede generar ya en nomadrae. Don Víctor Callado. Licenciado, un tiempo establecido. No le oigo, no le escucho bien. Que si esto tiene algún tiempo establecido. Sí, ahí en el 250 y tanto lo vamos a encontrar. Los puestos de registro, que son un procedimiento policial más preventivo que persecutorio. Se da la persecución si se encuentra el indicio que se buscaba. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver. $257. ¿Qué es la aprehensión? La aprehensión es una medida cautelar que puede darse cuando se da un delito flagrante o cuando el Ministerio Público y lo solicita ante el juez porque ya tiene indicios racionales suficientes para vincular a una persona ante un hecho delictivo. Y por eso, cuando se hacen los retenes, los puestos de registro, a veces mira usted que solo registran motos para ver si los que van conduciendo van armados, si llevan licencia. Ahí prácticamente ellos están por función de seguridad, digamos, en los buses, con las motos, con los autos, pero tiene que estar regulado que tiene que ser en horas hábiles,
que tienen que participar determinado número de elementos, que tiene que haber mujeres y hombres, porque para respetar el derecho al cacheo personal. Un hombre nunca va a poder cachar a una mujer. Solo las mujeres pueden hacer el registro superficial sobre la misma mujer. Léamelo, doña Telma, por favor. Con gusto, licenciado. Artículo 257. Aprehensión. La policía deberá aprehender a quien sorprenda en delito fragante. Se entiende que hay fragancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. Procederá igualmente la aprehensión cuando la persona es descubierta instantes después de ejecutado el delito, con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundamentalmente que acaba de participar en la comisión del mismo. ¿Perdón? Que haga pensar fundadamente. Hagan pensar fundadamente, sí, perdón. Que acaba de participar en la comisión del mismo. La policía iniciará la persecución inmediata del delincuente que haya sido sorprendido en flagrancia cuando no haya sido posible su aprehensión en el mismo lugar del hecho. Para que proceda la aprehensión en este caso, es necesario que exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. Esto es lo que yo me estaba refiriendo cuando hablábamos, de la flagrancia en sentido estricto o flagrancia material y en la flagrancia equiparada. Este artículo lo reformaron en el año 97 para hacerlo coincidir con la norma constitucional. Sigamos leyendo, por favor. En el mismo caso, cualquier persona está autorizada a practicar la aprehensión y a impedir que el hecho punible produzca consecuencias ulteriores. Deberá entregar inmediatamente al aprehendido, juntamente con las cosas recogidas del Ministerio Público, a la policía o a la autoridad judicial más próxima. El Ministerio Público podrá solicitar la aprehensión del sindicado al juez o tribunal cuando estime que concurran los requisitos de la ley y que resulta necesario su encarcelamiento, en cuyo caso le pondrá a disposición del juez que controla la investigación. El juez podrá ordenar cualquier medida sustitutiva de la privación de libertad o prescindir de ella, caso en el cual liberará al sindicado. Ok. ¿Alguna duda sobre esto? A ver, don Andrés Alejandro Morales. Muy buenas noches, licenciado. Una consultita. Y en este caso puede también, pues cabe en el caso de que las personas que agarran a un ladrón lo vapulean y lo entregan, ¿cabe en este caso, licenciado? Mire, no, o sea, las personas lo pueden detener y el ejercicio de la violencia es proporcional a la necesidad de sometimiento. Pero aquí hemos visto que ni la misma policía cumple con estos requisitos, pero no hay denuncias. Porque yo les contaba el caso de la persona que agarran una rueda, le echan gasolina y lo queman por ser supuestamente ladrón. Esas personas realmente hay un asesinato en muchedumbre. No hay esta supuesta colaboración de la ciudadanía porque se están excediendo
y ya pasan de ser colaboradores de la justicia a victimarios. Y eso desgraciadamente se da mucho en los desfiles bufos o muchas veces en la mal llamada justicia maya, porque la justicia maya, como debe ser, lo que menos aplica son la pena de muerte, porque para ellos la pena de muerte es, digamos, en contra de sus principios, porque no tiene un efecto resocializador, pero más que, digamos, es reparador. O sea, las personas de la justicia maya buscan que el delincuente repare el daño. Y entonces por eso es que no les gusta tampoco que estén presos, porque sabe que presos la víctima se queda perdida. O estigmatizantes a veces, ¿sí? Cuando les rasuran el pelo a las mujeres o azotan a los hombres. Pero también, si se puede resolver de otra manera en que salga más favorecida a la víctima, también hay casos así. Por eso los famosos linchamientos son delitos de asesinato en muchedumbre. Pero la policía no los persigue porque muchas veces está en desventaja numérica. Don Francisco. Jorge Luis Matareno. A ver, doña Cristina Vázquez. Licenciado, disculpe la pregunta. Usted mencionaba la flagrancia material, ¿y cuál fue la otra que mencionó? Disculpe. La flagrancia equiparada. ¿Y esa cómo podría encontrarla en este tipo de aprehensión? O sea, porque ahí dice la ley, dice la Constitución, que los particulares y la policía puede también intervenir en dos situaciones. Cuando se detiene a una persona después de cometido el hecho, pero que tenga rastros, huellas e instrumentos de la comisión del mismo, y cuando se persigue continua y reiteradamente a una víctima que ha huido del delito que estaba cometiendo. ¿Ya? O sea, ahí que tienen huellas e instrumentos sería la material. Por ejemplo, si usted mira a alguien con una pistola, inclusive la pistola todavía está humeante, y le están reportando que hay un muerto a casas de ahí, o encuentra a alguien con la pistola desenfundada, humeante, huyendo del lugar, la policía lo puede detener para que le explique por qué de su accionar. Inclusive puede ser que le diga, no, es que me acaban de asaltar. Entonces, súbase, pues vamos a ver quién asaltó. Encuentran a una persona con un cuchillo sangrante, pero resulta que es carnicero y que ahí está su local y él estaba preparando su venta. O sea, se presta a cualquiera de las dos, pero tiene que ser razonadamente que un policía o un particular pueda pensar que esa persona cometió un delito. ¿Y un ejemplo de la equiparada cuál sería, licenciado? Disculpe. Por eso, esa es equiparada, el primer supuesto. Ya lo entendí.
La flagrante es cuando lo encuentran con las manos en la mano, digamos, asaltando a una persona, violando a una persona, disparándole a una persona y ahí mismo lo captura la policía. ¿Ya? La flagrante es cuando nada más hay indicios de que pudo haber participado, o el segundo caso, cuando ellos ven que él sale corriendo y lo persiguen. Lo pueden agarrar a las 10 cuadras, que si la persecución fue inmediata y continuada, hay flagrancia equiparada. Eso pasa mucho en las películas de los Estados Unidos. Me había levantado la mano el otro compañerito, pero ya me habló. Sí, don Francisco. Sí, licenciado, buenas noches. No sé si me logro escuchar ahora. Sí, ahora sí. Muchas gracias. Fíjese que hoy estaba viendo unas noticias sobre el caso que estaba hablando anteriormente, sobre el linchamiento por muchedumbre, pero esta vez lo hizo una policía municipal, ¿verdad? Ya el alcalde, pues el alcalde, ¿verdad? Ya había dicho que las personas que fueran encontradas haciendo, pues, o en flagrancia iba a suceder esto, ¿verdad? En palabras obviamente coloquiales y pues, no muy decentes, ¿verdad? Entonces quisiera saber cómo podría encuadrar, porque definitivamente no es linchamiento por muchedumbre, ¿verdad? No, ahí sería asesinato. Y si el juez, mire, pues, varía. Si el alcalde ofreció que todo el que fuera encontrado en flagrancia lo iban a matar, esa es limpieza social y en el delito se calificaría como ejecución extrajudicial, porque sería el alcalde ordenándole a su equipo de seguridad, porque no son fuerzas policiales, que realizaran tal acción, dar muerte. Claro, pero no llegó a tal extremo. Sí hubo un linchamiento, pues con muy fuerte, ¿verdad? Golpes bastante fuertes, pero no hubo muerte ahí, ¿verdad? Bueno. Pero todo lo mismo. El alcalde no puede disponer de ordenarle a su guardia que cometa ese tipo de... Ahí serían lesiones agravadas por ser funcionario público y podría entrar el abuso de autoridad. Pero primeramente la lesión. Violando obviamente también derechos humanos, porque estaría violentando también el debido proceso. Sí, ahí hay un rompimiento de los derechos humanos que podría traer una sanción moral del procurador. Ahí, inclusive, dependiendo del número que fuera, podríamos hablar de violación de los derechos contra la población civil, dependiendo de qué número de personas fueran. ¿Ya? Sí, fue bastante fuerte entonces el tema ahí, ¿verdad? Sí. Sí, porque todo lo que es de funcionarios públicos está muy sancionado por la legislación internacional. Son delitos de lesa humanidad, ¿verdad? Entonces, eso ocurre. Sí, está bastante fuerte. Gracias, licenciado. Una consulta más, tal vez me voy a salir un poco del tema en tanto la inmunidad que goza la alcaldía, por ejemplo. Yo he sabido que en delitos administrativos o penales no lo defiende la inmunidad. No sé si usted me podría ampliar eso brevemente, ¿verdad? Porque sé que no es del tema. Es que es la inmunidad, pero es antejuicio. O sea, él no tiene más inmunidad que el antejuicio. Si hay una parte, un grupo de vecinos o una asociación en nombre de los vecinos que denuncia el hecho, lo que procede por el Ministerio Público es
digamos, quitar la inmunidad y el proceso continúa normalmente. Cuando él pierde la inmunidad, el proceso continúa normalmente. Pero no es inmunidad, sino que es el antejuicio. La inmunidad ya es más para los diplomáticos. Ok, perfecto, licenciado, muchas gracias. ¿Había otra persona que había levantado la mano? ¿Hable ahora o calle para elección? Era yo, licenciado, buenas noches, una consulta. Hablando de los delitos de muchedumbre, no estoy seguro si Neto Brand ofreció muerte o ofreció golpizas. Existe una diferencia. Con lo que respecta a eso, si no son las autoridades las que le propinan una golpiza, ¿cómo catalogamos entonces que 20 misqueños golpeen al individuo? Ya no sería un delito de muchedumbre porque no hay muerte. Entonces se seguiría catalogando como... Sigue delito de muchedumbre, solo que sería por lesiones. Por lesiones, ¿verdad? Ok, muchas gracias. A ver, Jaime, Gabriela. Buenas noches, licenciado. Usted mencionó lo que es la limpieza social. Esto se da un poco en las, ¿cómo le dijera yo? Fuera de la capital, en algunos pueblos. ¿Esto también entraría como muchedumbre? No. Es que, mire, pues, hay que diferenciar. Cuando son delitos de muchedumbre, son todos delitos cometidos por civiles, por la dirección de una persona que los incita a tomar la justicia por su mano. En cambio, cuando son autoridades que le dan anuencia a particulares para que tomen la justicia por su mano, eso ya es delitos del Estado. Es otra materia. En la ejecución, delitos de muchedumbre, tanto en homicidio como en lesiones, son solo población civil particular. No interviene el Estado. Si interviene el Estado, Policía Nacional Civil, Ejército o autoridades, y a eso pasa a ser delitos contra el derecho internacional. Licenciado, yo le preguntaba porque fíjese que hay un caso donde los vecinos se pusieron de acuerdo y iban a hacer una limpieza social ordenado por una autoridad. Bueno, pero es que, mire, pues ellos pueden ponerse de acuerdo, se ponen de acuerdo para dar seguridad. O sea, las asociaciones de vecinos lo que ofrecen es dar seguridad. Pero la seguridad tiene un límite muy leve con la limpieza social. Porque si usted ya mata, si usted ya hiere gravemente, entonces ya se convierte en limpieza social y no tanto seguridad. La seguridad vamos enfocada a medidas de prevención, a registros, a cámaras, a rondas de vigilancia. Son cosas distintas. ¿Ya? Gracias, licenciado. Don Andrés Alejandro. Licenciado, fíjese que también hay aquí en Bárcenas, Villanueva, y tanto como en San Juan, Zacatepeques, hay patrulleros, le mencionan los vecinos, pero yo he visto en San Juan, Zacatepeques que tipo 10 o 9 de la noche ya están las personas con armas de fuego, palos y cadenas, y a veces al no reconocer o no conocer un vehículo, bajan a las personas y las registran. Pero también entre las personas van mujeres y solo hombres son los que conforman esos grupos. Entonces, pues ahí también se violenta ciertas normaturas. Entonces, y hay violencia psicológica y sexual. Exactamente, y por ejemplo que aparte de que van mujeres, también van niños, y imagínense también el trauma que tienen esos menores.
También han habido casos, pues esos no se han mencionado tanto en las noticias, pero pues, por vecinos y por otros medios, en Bárcenas Villanueva, pues medio llegan a saber que hay un delincuente, lo atrapan los patrulleros y hacen muy público en el sentido de que hay un campo donde pues le dan muerte a esta persona presunta. Eso ya vuelve a ser, como le digo, un delito de asesinato de muchedumbre. Muy bien, licenciado. El artículo 39 les puede dar luz, que es el artículo que habla de la figura del delito de muchedumbre en el Código Penal. Bueno, leamos, por favor, Cristina Vázquez, 258. Ok, licenciado. Artículo 258. El deber y la facultad previstos en el artículo anterior se extenderán a la aprehensión de la persona cuya detención haya sido ordenada o de quien se fugue del establecimiento donde cumple su condena o prisión preventiva. En estos casos, el aprehendido será puesto inmediatamente a disposición de la autoridad que ordenó su detención o del encargado de su custodia. Ya cuando hay una investigación y se tiene duda de la colaboración que puede tener el procesado por el tipo de delito, por sus antecedentes personales, por las mismas declaraciones de los testigos, entonces va a ser muy difícil que si usted sabe que esta persona asalta, roba o viola, usted lo va a citar y él va a llegar. Después que lo va a conducir, si ya lo citó, ya no va a estar en su casa. Entonces lo que se hace es que se le pide al juez, se pasa el caso al juzgado y se pide una orden de aprehensión. Y aún así, las órdenes de aprehensión no son tan inmediatas porque las personas con la movilización interna o externa las evaden. Hemos visto delincuentes de delitos graves que al año y medio, a los 2 años, logran ejecutar las órdenes de aprehensión, porque también el personal destinado para darle seguimiento a esto es escaso. Casi que porque detectan a la persona en algún problema y cuando llaman a pedir su solvencia de órdenes de aprehensión, aparece ahí y entonces lo capturan. Además de la falta que estaba cometiendo por algún delito anterior. O personas que regresan de viaje o pretenden salir, ¿verdad? Y que no saben que estaban pendientes estas órdenes. Pero hay que tener cuidado de que como hay tantos homónimos, realmente tiene que haber muchos datos en la orden de aprehensión y que verdaderamente los nombres de los padres, si se tienen, coincidan, porque si no hay gente que de entrada va presa y por un evento que no tiene nada que ver con él. Para eso servía el registro de detenciones del que yo les hablaba en la clase pasada. También si alguien se huye del centro de prisión, se dicta la orden de aprehensión, pero ya esta persona cuando sea recapturada va a ser declarado rebelde, porque estando en un apartado, estando bajo una medida, ya sea de prisión preventiva o sustitutiva, evadió a la autoridad y entonces va a ser declarado rebelde y ya no se le puede volver a dar ninguna otra medida. Cristina Vázquez. Licenciado, disculpe,
Este artículo se puede vincular con el 255 o el 254, por ejemplo, en una situación hipotética en donde la presentación espontánea, el sujeto sí tenga que ver con el hecho y queda como procesado de una vez, o en la citación de que lo citan pero no llega porque sabe que es culpable y se da la fuga. En esos casos se puede vincular con este 258, o cómo se aplicaría ahí. O sea, generalmente la gente que sabe que tiene problemas no va a buscar al Ministerio Público. Si lo más, contratará a un abogado para que vaya a preguntar, pero si no tiene la delegación correspondiente, no le van a dar información, a menos que sea por medios extras o medios ilícitos, ¿vale? Por eso es que generalmente eso deviene de la flagrancia, y en estos casos de que ya haya un cuerpo de prueba, que es lo que vamos a estar viendo ahorita, de las actividades del Ministerio Público, para vincularlo para que den la orden de aprehensión. O sea, sí se pueden relacionar, pero difícilmente. La citación que más se da es cuando es un caso público y lo cita el juez, y antes de que entre a tribunales o en la puerta del tribunal, lo captura la policía. Que sí se da, pero es cuando lo citan a las judicaturas. O sea que si no llega y lo ponen como en rebeldía y él se da la fuga, ahí se iniciaría otro proceso, o entraría ahí mismo. No, la rebeldía no es delito. La rebeldía lo que hace es consecuencia. Si usted fue a un juzgado y le otorgaron una medida sustitutiva, usted está regido por las reglas de cada medida. Si usted infringe esas reglas o no se presenta injustificadamente, lo declaran rebelde, y la declaración de rebeldía ya no le permite obtener ninguna medida sustitutiva, por más leve que sea el delito. Ya comprendí. Muchas gracias. Jamie. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. ¿Qué sucede cuando en la orden de aprehensión los datos de los padres no coinciden, licenciado? ¿Esta orden de aprehensión no procede o qué sucedería, licenciado? Mire, pues, no es que en todos los casos usted consiga el nombre de los padres. A veces no tienen los dos, a veces solo uno y no se registra, pero cada orden de aprehensión tiene que tener la mayor cantidad de información posible para no caer en homónimos, ¿ya? Por eso es que hasta si tienen apodos, muchas veces los delincuentes más buscados, los famosos mareros, los conocen más por el apodo que por sus nombres de pila y por sus señas particulares, y han sido objeto de seguimiento por parte de las autoridades. Por eso les decía yo que en caso de digamos, de las órdenes de aprehensión, yo he tenido casos cuando litigaba ya hace muchos años, de gente que la agarraban y lo llevaban a la comisaría, y era un señor de 60 años y el delito era un delito cometido por un hombre de 30, que el segundo apellido era distinto del primero. Entonces, ese es su paseo a la comisaría. Como él llamó rápido, se pudo evitar confrontar que no era la persona a la que estaban buscando, e inmediatamente lo dejan libre, ¿verdad? Por eso es que sirve
él presentar sus papeles y todo para poder descartar homónimos. Muchas gracias, licenciado. Vale. Bueno, vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar con las medidas de coerción. Aquí vamos a ver ya parte de lo que es la primera parte de lo que es la declaración del sindicado, porque vamos a ver que ya sea en flagrancia o con orden de juez, la obligación de la policía es, después de ficharlos, presentarlos al juzgado penal, si es aquí en Guatemala o en Villanueva o en Misco. Si es en el interior, lo presentarían al juzgado de primera instancia y entonces declararían. Y al declarar se van a fijar una serie de medidas de coerción que vamos a ver en la siguiente día de clase, que es el 13. ¿Oyeron? Ok, licenciado, muchas gracias. Muy bien, gracias por la cátedra. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, se me cuidan. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Buenas noches.